Hola amigos, espero que estén muy bien. Y como pueden ver en este video vamos a pintar con plumones de alcohol. Pasa que fui a comprar los útiles de las Bendis y entonces me encontré este paquetito y me pareció una excelente oportunidad para probarlo. Y he de confesarles que pintar con plumones de alcohol es una de las técnicas que más me pone nerviosa. Pasa que se me complica mucho. Y muchos de ustedes me recomendaron en Instagram que tenía que usar un papel adecuado para los plumones, porque yo siempre uso mix media o palina o papel de acuarela. Entonces, como vi pues me pareció una excelente oportunidad para volverlo a intentar. Y se supone que este papel es para cualquier tipo de plumones. Entonces el plan inicial de este video es probarlos con los Sakura, con los de alcohol, con los que trae el paquetito, y también le voy a agregar por ahí un poco de tinta. Y aquí ya estaba empezando a entrar en pánico porque la hoja es sumamente delgadita. Debo confesarles que de un tiempo para acá me he vuelto un poco obsesiva con aprender más de papeles. Porque efectivamente en la acuarela la composición del papel sí importa, entonces no tendrían por qué estar equivocados al recomendarme usar un papel específico para plumones. Mi lógica es que como el papel de acuarela, que tiene una composición interna para poderse utilizar y ser idóneo para esta técnica, el papel de plumón también debería hacerlo. Pasa que a mí me frustraba mucho utilizar los plumones de alcohol y que se corriera la tinta o que quedaran manchones o incluso romper el papel. Y lo primero que noté al hacer el delineado es que se mueve como mantequilla el plumón en el papel. No tiene bachecitos ni pelucitas que lo atoren. Y como pueden ver, primero pasé el boceto y posteriormente lo delineé, y ahora quise probar el hacer el dibujito directo para ver qué tan bien se podía borrar y ver qué tantos manchones se creaban tanto con el lápiz como con la goma. Y yo no suelo apretar mucho el lápiz cuando dibujo, yo ya tengo muy acostumbrada la mano a hacer trazos muy finitos, muy delgaditos. Esto para no desgarrar el papel y que después queden como huecos, porque eso me choca. Y la verdad, esta parte siento que funcionó muy bien. Seguí entintando como si nada, después le pasé el borrador encima, igual súper suavecito, y yo pensé que a lo mejor me iba a llevar ese recubrimiento que se siente sobre la hoja con la goma, pero no pasó. A propósito, esto lo hice por la noche para dejarlo secar bien toda la noche y parte de la mañana, para poder continuar al otro día. Y como pueden ver, aquí la patrona ya está supervisando todo. Ella no se pierde la oportunidad de figurar. Y no les voy a mentir, esta es la parte que más miedo me da, si es que vamos a ir lento como caracol. Y volviendo un poquito con esta obsesión con el papel, obviamente no me podía quedar sin investigarlo. Obviamente cada marca va a tener sus diferencias, sin embargo creo que todas quieren llegar al mismo fin. Pasa que estos papeles traen dos recubrimientos diferentes, uno en el frente y otro en el reverso del papel. En el caso específico de Canson, por la parte de atrás tiene una capa que retiene la tinta y evita el sangrado, o sea que se expanda, y eso hace que el papel pueda ser tan delgadito, porque aunque no se note, la técnica con plumones de alcohol es muy húmeda y eso puede hacer que se rompan algunos papeles. Y por delante tiene una capa de imprimación muy densa. Para entenderlo más simple, digamos que la parte de atrás es como un plástico y la parte de enfrente es como un material absorbente. Y el de adelante retrasa un poco el tiempo de secado del alcohol para que te dé chance de hacer más trazos. Ahora, también es importante saber que no todos los plumones de alcohol son autointegrables. En el caso de los ujujus sí lo son, entonces por eso compaten muy bien con este papel. El caso es que te recomiendo que cheques muy bien cuando arranques la hoja del blog, porque si la pones al revés, pues a lo mejor no va a tener el rendimiento que debería tener el papel. Y por lo que entendí, un extra de Canson es que te promete cuidar un poco más las puntas de tus plumones. Esto pues por la textura sedosa o de mantequilla que les comentaba en un principio del video. Aquí utilicé los otros plumones que tienen la punta muchísimo más fina, justamente al momento de terminar de usarlos de alcohol, para ver qué tantas pasadas y talladas le podía yo dar
sin que el papel se rompiera y la verdad resistió muy bien. Como pueden ver aquí no va a haber bolitas ni va a haber residuo de papel levantado. Y la verdad yo lo quería poner a prueba con la mayor cantidad de humedad que le pudiera agregar, ya que esto es lo que a veces lo arruina. Y también hay que ser conscientes que el alcohol es un solvente, entonces no deja de ser corrosivo. Entonces a estas florecitas de cerezo les voy a poner bastantes capas para ver qué tanto resiste en un punto concentrado. Y la verdad, amigos, creo que esta es una de mis partes favoritas de hacer arte, la parte de experimentar, equivocarte, romper cosas, intentar cosas nuevas. Eso, la verdad, a mí siempre me mantiene muy viva. Yo soy de las personas que no pueden hacer lo mismo todo el día, todos los días. Siempre estoy buscando algo nuevo para probar. Y esto genuinamente me vino de anillo al dedo. Ahora al centro de las florecitas les voy a poner el mismo que le pusieron a mi tatuaje, porque la neta me gusta mucho. Genuinamente sí siento que cambiar de papel hizo que yo tuviera más tiempo de integrar los colores y de trabajar el color antes de que se seque el pigmento. Obviamente, como todo, hay que tener cuidado de no pasarle la mano encima si acabas de pintar, y mucho más con este papel porque va a retardar el secado. Y si les tuviera que enlistar mis errores cuando yo comencé a utilizar plumones de alcohol, yo creo que el más grande fue utilizar opalina. Esto porque en mi ignorancia pensaba que al ser más gruesa iba a resistir súper bien el plumón, pero no había contemplado que la opalina absorbe demasiado, entonces esto hace que los plumones se acaben más rápido, que se dañen, etcétera, etcétera. Me quedaban manchones y también muchas bolitas de papel, entonces por eso casi nunca le subía videos de eso. Genuinamente porque estaba esperando dominar un poquito más la técnica, no nada más porque no les quisiera enseñar o algo así. Otro fue aplicar demasiada presión al momento de colorear y entonces pensar que así iba a depositar mejor el pigmento cuando no. Lo mejor es hacerlo suave, sin tallar el papel y tratando de ir ya sea en circulitos o todo en la misma dirección. Bueno, eso es lo que a mí me ha funcionado, la verdad. Y haciendo este cambio del papel, noté que al darme más tiempo para mover el pigmento, puedo volver a pasar la punta del plumón sin ningún problema, sin que me deje manchas donde no las quiero. Aquí, por ejemplo, para el fondo del tatuaje utilicé un gris muy oscuro. No es precisamente negro, pero sí es un color que me había costado trabajo utilizar en otras ocasiones. Y el blender jamás lo había utilizado así. Probé hacer varios al mismo tiempo porque obviamente en otro papel así me hubiera quedado manchado, pero en este papel me dio tiempo perfecto de trabajar 3 zonas con toda la calma del mundo y hacer los degradados. También noté que el blender logra mover el pigmento sin necesidad de tallar fuerte, cosa que nunca había podido hacer con mis otros dibujos. Y pues la verdad siento que para hacer la primera vez haciéndolo en este papel no me quedó tan mal. Y la verdad, a propósito, me fui pasando un poquito de la cantidad de pintura que ponía, pues para ir calando hasta dónde me iba aguantando el papel. Y es que el problema con otros papeles genuinamente es el sangrado, o sea, el papel se humedece tanto que todo se va para atrás. En este caso, por ejemplo, yo lo pegué en una tablita y esperaba levantarlo y ver la tablita toda manchoneada de negro, porque así me ha pasado siempre con todos los demás papeles que tontamente había estado utilizando. Ahora, con esto no quiero decir que ustedes tengan que ir a gastar en papeles carísimos a fuerza. Yo, por ejemplo, este kit lo compré en un office y me salió en 230 pesos el libro con los plumones. Yo siempre he tratado de recomendarles que usen lo que tengan a la mano y pues que busquen las mejores opciones para no descapitalizarse. Pero siempre traten de utilizar el material adecuado que no les va a dar frustración, porque eso es lo que a mí me pasaba. Yo tanto que se los digo y ahí fui a caer. Y obviamente, si tú tienes alguna recomendación de papel, déjanosla aquí en los comentarios. Ahora hice unos machones a propósito limpiando el blender para ver si se iban a ver cuando le volviera a pasar el plumón o si los iba a poder reintegrar.
Aquí la verdad yo sí pienso que depende mucho para qué quieres hacer esto. Es profesional, entonces sí, invierte en materiales cuando puedas y como vayas pudiendo. Aunque solo seas estudiante, para que no te frustres y puedas llegar a la meta más rápido. ¿Esto quiere decir que debes gastar mucho? No. Sé consciente y ve buscando ofertas, busca opciones, platica con tus amigos y ve qué les ha funcionado para que tú puedas lograr los resultados. Si es un hobby, la verdad, puedes usar lo que tengas a la mano, pero si ya quieres hacer de esto tu trabajo o un negocio, pues ya es diferente. O simplemente si quieres que te salgan piezas más profesionales, entonces sí vas a tener que invertir en materiales profesionales. Pero bueno, yo tampoco soy quien para decirte qué hacer, ¿verdad? Ese nomás es mi consejo. Otra cosa que tampoco haría otra vez es tratar de terminar todo el dibujo de un jalón. Y esto lo vengo aplicando desde hace tiempo con la mayoría de mis piezas. Hubo un tiempo en el que yo trabajaba todo en un día, porque tenía menos tiempo para pintar, porque mis hijos estaban más pequeños, me demandaban más tiempo. Entonces, en los ratitos que tenía, yo me apuraba mucho, mucho, mucho para sacar aunque sea algo, y no necesariamente para redes sociales, sino para aprovechar mi tiempo y pintar. Sin embargo, de un tiempo para acá he aprendido que no puedo continuar a ese ritmo, porque si no le doy su tiempo a cada pieza, después me pasa esto de que la vuelvo a ver y ya no me gusta, la vuelvo a ver y la detesto, la vuelvo a ver y ya la quiero quemar. Y cuando yo me siento un día a hacer una cosa, otro día a hacer otra parte y voy mapeando el trabajo, me siento mucho más contenta con el resultado. Esta pieza en específico la terminé en 3 días diferentes. Y eso también me dio seguridad para pintar porque ya sé que el line art está completamente seco y entonces no voy a pasar el plumón encima y se me va a correr. Así ya sé que si hoy que rellené con colores muy oscuros, el día de mañana hago la piel y entonces no voy a tener manchones si se me pasa un plumón de más en la otra tinta. Y también me da tiempo de recopilar ideas. Mirar la pieza antes de continuar, sentarme y contemplar bien si lo que ya había planeado es lo que voy a hacer o quiero cambiar la ruta. Y esto aplica muy bien a este tipo de técnica porque así dejas que todo se seque bien y se quede perfectamente en su lugar antes de continuar con lo siguiente. Y según yo, esto podría ser como el tercer error, ya ni sé en cuál voy. No darle tiempo a las piezas y querer acabar todo muy rápido. Eso ya no lo vuelvas a hacer. A menos de que tengas fecha límite de entrega y ya te pasaste haciéndote guaje por allá, no lo hagas. Otra cosa que solía hacer al principio es que me daba miedo hacer degradados o meter otros colores y entonces en vez de ponerle como aquí otro plumón encima, lo único que hacía era hacer una base de color con el plumón y después hacer lo demás con lápices de colores, lo cual es una gran técnica, no voy a decir que no, pero vamos, si quieres hacerlo únicamente con plumones, pues debes de perder el miedo a mancharlo. Y eso es lo que a mí me de verdad temblaba la mano. Prácticamente es la primera pieza que hago exclusivamente con plumones fuera de la tinta que agregué. Y creo que esto también tiene mucho que ver con que no usaba el papel correcto. Sé que es redundante, pero de verdad ustedes tenían toda la razón. Obviamente, si el papel se me levantaba, pues lo único que me quedaba para solucionarlo era no agregar tanta pintura y después hacer los efectos de color con lápices que no van a dañar ese tipo de papel. Pero no es lo mismo usarlo porque es la técnica que te gusta a usarlo porque es el único recurso que tienes disponible. Y genuinamente me gustaría saber su opinión. ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Qué es lo que harían? ¿O qué me recomiendan hacer? Porque recuerden que aquí estamos aprendiendo juntos. Y saben que también últimamente me ha dado por tomar y digitalizar mis piezas para después darles sus retoquitos ahí en Clip Studio.
Y siento que esto ha hecho una gran diferencia porque me siento un poco más segura de equivocarme, sabiendo que a lo mejor este es mi original y después las prints o todo eso los puedo corregir en digital. Sé que no es una técnica nueva, que yo no me la inventé, pero también, aunque no lo crean, era algo que en su momento me daba mucho miedo cuando yo no sabía usar las herramientas. Obviamente, con el paso del tiempo y dominando el programa, pues me pareció una herramienta bastante útil, sobre todo justo para cuando quieres hacer prints de tus ilustraciones. Y porque a veces las cámaras o los escáneres no captan el color como tú lo ves así en vida real. Entonces es necesario hacer cierta edición para que la impresión no salga más apagada que el original. Pero bueno, de eso si quieren platicamos en otro video. Y bueno, hasta aquí me quedé en el día 2 porque tenía que ir al súper y ya había acabado la parte que quería acabar en ese día para después hacer la piel. Y pues me fui a caminar un ratito al centro de mi pueblo, me encontré un callejoncito de arte y compré cositas. Estoy pensando esta libretita llenarla de dibujitos minis. Y oigan, casi me infarto porque en el súper ya está lo de Halloween. No me malentiendan, amo, pero es demasiado pronto. Y en fin, volviendo al día 3. Este día tocó hacer la piel, el cabello y el fondo. Oigan, y es que algo que también me había dado mucho miedo de hacer era las pieles. El kit que yo tengo de Ojuju solo trae un tono piel. Vi muchos tutoriales y todos decían que tienes que poner colores superpuestos y después poner el color neutro y me daba pánico porque cada vez que lo intentaba manchaba todo, terminaba marrón, era horrible. Sin embargo, aquí me atreví y siento que quedó muy bonito. Otra cosa que no había podido hacer en los otros papeles era que con el mismo color hiciera sombras y saturara solamente ciertos espacios. A mí me gusta mucho darle dimensión a la parte de la cuenca de los ojos que está pegada a la nariz. Es como algo que siempre hago y ahorita lo pude lograr súper bien. Le puse unas chapitas rosas y con el blender lo integré. Y luego con un marrón muy oscuro estoy haciendo contraste y un poquito de inventándome la oclusión ahí. Usualmente a mí me gusta usar contrastes muy altos. Me gusta que rompan un poquito la estética, te hagan pensar que eso no debería estar ahí, sin embargo está y se ve bien. O al menos a mí me gusta cómo se ve así. Y aquí como que sentí que seguía muy pálida, así es que me puse a saturar y saturar y saturar la piel y los contrastes y la verdad al final me gustó muchísimo el resultado. Sentí que se veía mucho como de cómic, pero a mi estilo y me gustó. Total, amigos, que yo me aloqué. Seguí agregando más capas porque yo quería ver hasta cuánto los podía blendear entre ellos. Y cada que me quedaba un borde muy duro, yo le volvía a pasar y le volvía a pasar el plumón. Y genuinamente creo que para este punto de la ilustración ya me sentía muy en confianza, por eso me atreví a hacerlo. Y confirma un poco mi punto de lo que les comentaba hace ratito. Deja la ilustración un par de horas, déjala un rato, déjala un día y regresa para que la veas fresca. Y aquí viene un poquito del por qué comencé también a digitalizar mis piezas. Por ejemplo, aquí traté de que los ojos se vieran como en un degradado de café, verde y amarillo. Y por mucho que yo lo intente editar o así, no se aprecia en la cámara. Aquí frente a mí yo lo veo, pero en la cámara nomás no se nota. Entonces ese ajuste lo arreglé más adelante en la computadora, pues ya nada más para la presentación digital, o sea, para la foto de redes sociales y cosas así. Sin embargo, si un día ustedes lo ven expuesto en algún lugar, ay, ojalá, pues se va a ver también con ese degradado de café, verde y amarillo. Ay, por cierto, yo no había probado esos plumones Lira y la verdad es que me gustaron mucho. Este para hacer pestañitas está bien chido. Como tienen la puntita bien finita, mientras tú no apretes mucho, se queda súper bien.
La diferencia, por ejemplo, entre estos y los de Sakura es que estos son a base de agua y los otros son resistentes al agua. Entonces los Sakura los puedo utilizar con acuarelas antes de poner la acuarela. Estos no. Ay, y para el fondo últimamente he estado muy en el amarillo. Amarillo y rojo han sido como los colores que más traigo en la cabeza estos últimos meses. Prácticamente, si tú entras a mi Instagram, los puedes ver en, yo creo que las piezas de estos últimos 6 meses, que no son muchas, perdón, pero son las suficientes. Y el amarillo que escogí es muy pálido, pero obvio en cámara se ve verdoso. Entonces también eso lo corregí ya con la edición digital. Y la verdad es que me gustó muchísimo el contraste que hizo el amarillo con lo demás. Y creo que en cámara es el color con el que más se nota que los plumones se tardan bastante en secar, porque se ve donde estoy pintando, pero al mismo tiempo se ve cómo se secan y se van autointegrando. Y es que esa es una de las mayores promesas de Ohuhu, que la verdad es que a mí me encantan, ¿eh? Yo estoy enamoradísima de estos plumones. Yo los amo, qué bueno que me hicieron comprar papel nuevo. Pero eso sí, el set que yo tengo de Ohuhu no tiene un plumón negro intenso. El más oscuro es este gris. Pero estoy usando tinta de anilina que prácticamente es como si estuviera pasando otro tipo de plumón encima. Y yo pensé que se me iba a pandear el papel, pero no. Al principio le dejé como brillitos, pero después me arrepentí y se los quité. Incluso siento que se ve bastante brillante la anilina en este papel, me gustó. Aquí un poquito de cómo se ve en vida real. Obviamente es editado, pero es lo más cerca que tengo como para mostrárselos a como yo lo veo. Y para el final, la verdad ya me pasé un poquito de lanza, pero le agregué pluma blanca igual de las de Sakura. Algo que pudo haber hecho que se corriera la tinta, sin embargo, no pasó. Que puse detallitos pequeñitos, pero aún así pudo haber hecho ahí una catástrofe y no pasó. Siento que fueron los que le dieron como el toque extra. Y pues por aquí les dejaré el videito de cómo lo edité también en digital. Y no le hice mucho, sin embargo siento que fue lo suficiente para darle el último empujoncito a esta pintura. Y pues no hay conclusiones porque prácticamente ya se las di sobre todo el video. Me gustó mucho. Gracias por darme este consejo. La verdad me cambiaron toda la experiencia con los plumones de alcohol. Gracias a este consejo voy a hacer más pinturitas con estos plumoncitos porque los amo mucho y no los utilizaba tanto por la frustración. Y pues eso es todo por el día de hoy, amigos. Si ustedes quieren, pueden compartir, comentar o darle like a este video. Y si de verdad les gustó, pueden seguirme obviamente también para que sigamos en esta aventura de ser artistas. Yo me despido de ustedes, no sin antes dejarles a Doña Chamusquina, porque obviamente ella en figurosa como siempre, con esa mirada que llega hasta tu alma. ¿Ven? Un beso y nos vemos en la próxima. Bye.